Tema 15. La recensión. Concepto. Consiste en la redacción expositiva, sucinta de los contenidos y cualidades más relevantes de un libro o artículo, la organización de dicha información y la sustentación de una crítica personal que se hace del mismo, con la finalidad de informar al lector de lo fundamental del texto leído. Importancia de la recensión. Sirve para asimilar mejor lo que se ha leído, para fomentar y ejercitar el espíritu crítico, para conservar un resumen de las lecturas, para comunicar a otros y compartir lo que se ha leído, comunicar las ideas fuerzas del autor, comunicar a otros la importancia, pertinencia y utilidad de leer este artículo o texto científico. Pasos para su elaboración. Como primer punto, se construye la ficha técnica a partir de los datos de identidad del libro o texto. Para hacerlo deberá aplicar el sistema APA, Asociación Psicológica Americana, que indica lo siguiente. Hontoría, A. Molina, A. y Luque, A. 1996. Los mapas conceptuales en el aula. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata. Luego, elaboramos el argumento del texto proporcionado. El argumento implica describir brevemente las ideas centrales del libro objeto de recensión. Esto supone una redacción expositiva en lenguaje académico, preciso, imparcial, coherente, conciso, directo, claro y sencillo de las ideas centrales del texto. En tercer punto, construimos el comentario crítico, la cual no debe contener ni insultos, lenguaje peyorativo, sentencias contra el autor, referencias fuera de lugar, incoherencia respecto a la idea central y afines. Un buen comentario debe contener o estar limitado dentro de las siguientes características. Exactitud, se puede traducir en la respuesta en qué fuente impresa o electrónica sería, ¿es posible verificar si lo que afirma el libro es cierto? Relevancia, responde a la pregunta ¿qué datos nuevos proporciona la lectura del libro? Profundidad, ¿cuáles son las principales dificultades halladas en la lectura del libro? Lógica, explique si existe relación coherente entre las distintas partes del libro. Importancia, ¿cuál de los datos presentados en el texto es el más importante y por qué? Justicia, el lector tiene un interés personal en la lectura de este libro y por qué. Claridad, es posible, con los conocimientos propios, ampliar algunos aspectos tratados en el libro. Y al final deberá transcribir las ideas principales, en el acápite de citas textuales, respetando las reglas para su comunicación. Estas deben ser así. Para expresar otra forma de interconectividad, genealógica más que ecológica, y para ilustrar el éxito y el fracaso de la historia de la vida Gould, 1989, página 14. Para dar por sentado lo que usted expresa, deberá dejar su rúbrica en señal de responsabilidad social por lo que comunica. Al finalizar el trabajo deberá quedar como sigue. 1. Ficha técnica. Garber, J. 1999. El mundo de Sofía. Novela sobre la historia de la filosofía. Ciruela. Carlos de Santibáñez Arón. Escuela de Administración y Negocios. Universidad de San Martín de Porres. Santa Anita, 17 de agosto del 2009. 2. Argumento. 3. Comentario crítico. 4. Citas textuales. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Garber, 1999, página 130. Carlos Santibáñez. Glosario de términos. 1. Abstracción. Aislamiento mental de las propiedades de un objeto, proceso o fenómeno, concebidas en un aspecto general y expresadas a través de una representación idiomática. Esta posibilidad permite pasar de lo conocido a lo desconocido. 2. Actitud. Organización de la conducta que posee componentes afectivos y cognoscitivos, y que predispone a ciertas pautas de comportamiento. Las actitudes son inducidas por aprendizajes espontáneos o formales de la familia, la escuela y la sociedad. 3. ADN. Ácido desoxirribonucleico, se encuentra en los cromosomas y contiene información genética codificada. 4. Almacenamiento de información. Referido a la memoria interna es un proceso análogo al que se realiza cuando se guarda información en el disco de computadora. 5. Almacenamiento.
El mantenimiento de la información codificada en el curso del tiempo. 6. Análisis de contenido. Procedimiento que identifica los objetos de instrucción por el recuento de materiales de referencia existentes, libros, artículos, etc. 7. Análisis de información. Expresión del contenido de un documento en forma distinta del original o a través de operaciones tales como la elaboración de resúmenes, indicadores, conjuntos evaluados de conocimientos o determinados grupos de usuarios. 8. Análisis. Proceso de distinción de las diversas características y relaciones identificables en un conjunto de objetos o situaciones. El análisis opera con el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, relaciones y organización. 9. Analizar. Consiste en establecer categorías y ordenarlas, hallar las relaciones entre ellas y resumir o sintetizar estas operaciones con el propósito de interpretarlas, es decir, explicar el objeto de investigación. Rodríguez 32. 10. Aptitud. Predisposición general o específica para el aprendizaje de habilidades o destrezas. La adecuación, formación y entrenamiento de actitudes constituyen las capacidades. 11. Archivos públicos. Constituyen el registro de la experiencia y la memoria colectiva de la comunidad nacional y un componente básico de su patrimonio cultural. Son esenciales pues para establecer su identidad y escribir su historia. 12. Atención. Capacidad mental para encontrarse alerta donde la persona debe esforzarse para dirigir su sentido hacia una determinada información o asunto seleccionado. También puede ser considerado como un estado psíquico que permite orientar y comentar la actividad cognoscitiva y práctica del hombre en un determinado objeto o una determinada acción. 13. Autoconciencia. El hombre realiza la separación de sí mismo respecto a su mundo objetivo, toma de conciencia de su relación con el mundo, de su propio ser, de su conducta, de sus actos, pensamientos y sentimientos así como de sus deseos e intereses. 14. Autonomía universitaria. Potestad de la universidad para gobernarse a sí misma. Abarca generalmente los aspectos normativos, académicos, económicos y administrativos. La potestad implica la facultad de dictarse sus normas estatutarias y reglamentarias que rijan su vida institucional, dentro del marco de la ley. La potestad académica, es decir, la capacidad para organizar sus planes curriculares y de estudios, y sus investigaciones de acuerdo con sus políticas internas y las necesidades del país. La potestad económica, o sea, de disponer de manera racional y adecuadamente de los ingresos económicos de que dispone. La potestad administrativa, es decir, la capacidad de organizar sus servicios administrativos y de nombrar y remover a su personal docente y administrativo con sujeción a las normas establecidas. 15. Banco de datos. Servicio de información que acopia datos, eventualmente legibles por máquinas, procedente a menudo de fuentes diversas, y que facilita el acceso a las mismas. Los datos suministrados, tales como estadísticas económicas, sociales y resultados de experimentos científicos, se pueden utilizar directamente, esto es, dan una respuesta inmediata y no es necesario referirse a los documentos para encontrarlos o evaluarlos. 16. Base de datos. Conjunto organizado de datos adecuados en una computadora y cuya búsqueda es automática. Las bases de datos pueden contener datos brutos utilizables, por ejemplo, listas de existencias, registros de personas, propiedades físicas de materiales, etc. O la lista de direcciones para encontrar tales datos, por ejemplo, el índice de un fichero de archivo, o una descripción de las fuentes donde se pueden encontrar datos, particularmente en registros bibliográficos de los documentos que contienen los datos. La base de datos bibliográficos, que resultan de la acumulación de registros bibliográficos se llaman a menudo simplemente base de datos, sin embargo, contienen información secundaria. 17. Cerebelo. El pequeño cerebro, adherido a la parte posterior del tronco cerebral, ayuda a coordinar los movimientos voluntarios y el equilibrio. 18. Codificación. El procesamiento de la información en el sistema de la memoria, siguiendo cierto orden y criterios, por ejemplo mediante la obtención del significado. También modo en que se transmite el mensaje en la comunicación humana.
El mensaje tiene una codificación por parte del emisor y una decodificación por parte del receptor. Este solo podrá decodificar el mensaje en tanto sea capaz de dominar el código empleado. 19. Código. Conjunto de reglas para transmitir e interpretar mensajes. También pautas y reglas de conducta social. 20. Comprensión. Asimilar el conocimiento, descubrir sus conceptos básicos y organizar la información para aplicarlos convenientemente al asunto estudiado. 21. Comprensión. Capacidad de la mente humana para entender plenamente los objetos del conocimiento. Hay comprensión siempre que se puedan explicar el por qué es casualidad y el cómo es estructura de los objetivos de conocimiento. 22. Concentración. El ser humano, de acuerdo a sus propias características, utiliza toda la capacidad de atención respecto a un asunto o materia. 23. Concepto. Es la unidad del pensamiento. Los conceptos no son dados de la experiencia, sino que hay que buscarlos mediante el análisis de las expresiones lingüísticas del conocimiento, puesto que el conocimiento conceptual viene envuelto en signos, palabra, símbolos, diagramas, etc. Bunge. 717. 24. Conducta. Es la respuesta del organismo frente a un estímulo, puede llamarse también comportamiento, además es todo lo que el organismo hace, dice o piensa. 25. Corteza cerebral. La complicada trama de las células nerviosas interconectadas que cubre los hemisferios cerebrales, el centro de control y procesamiento definitivo de la información del organismo. 26. Corteza sensorial. El área que está frente a los lóbulos parietales y registra y procesa las sensaciones corporales. 27. Creatividad. Capacidad mental y posibilidad práctica de crear, o sea de producir algo nuevo y diferente a lo ya conocido. 28. Crédito académico. Unidad de valor asignado a las asignaturas del plan de estudios, en función de su peso académico. Cada curso puede valer uno o más créditos. Un crédito equivale a una hora teórica semanal y cada hora de clase de práctica semanal equivale a medio crédito. 29. Cuerpo calloso. El haz más grande de fibras nerviosas que conectan y transportan mensajes entre los dos hemisferios cerebrales. 30. Currículo o plan curricular. Etimológicamente, carrera, resumen de carrera. Documento académico normativo de una carrera y que orienta las actividades referidas a la formación profesional. 31. Descripción bibliográfica. Relación de datos o categorías bibliográficas, autor, título, pie de imprenta, etc. de una obra o documento. 32. Descriptor. Palabra clave o término conceptual que sirve para representar, describir y relacionar todo un conjunto de conocimientos destinados a facilitar la recuperación de la información. 33. Documentación. Conjunto de técnicas necesarios para el procesamiento, organización y diseminación del conocimiento especializado, con el fin de garantizar la máxima accesibilidad y utilización de la información contenida en los documentos. 34. Edición. Todas las copias de un documento producidos de una misma matriz, o fuente, ya sea por contacto directo o método fotográfico. 35. Editor. Persona, personas, o entidad, entidades, responsable, responsables, de la publicación de un documento a cuyo cargo está la dirección de la impresión y en ocasiones la distribución y la venta. 36. Editorial. Entidad donde se prepara o financia la edición de un documento. 37. Empatía. Literalmente, fusión emotiva. Designa una postura de identificación y proyección de estados de ánimo de un sujeto con otros. 38. Epígrafe. Algunas fichas de investigación contienen epígrafes, que es la palabra o frase del lenguaje natural, que expresa una materia específica de un documento. Se usa también en índices, o catálogos de documentos, como vehículo de acceso a la información organizada. 39. Estas propiedades interactúan entre ellas de otra manera, son similares simultánea o sucesivamente, pueden mantener una secuencia determinada, son semejantes o antagónicas. Amiel. 47. 40. Estímulo.
Acto de influencia que produce reacción funcional. 41. Estructura cognitiva. Conjunto organizado de conocimientos preexistentes en el sujeto al nuevo conocimiento por adquirir. 42. Estructura. Todo lo que existe en el universo tiene características que denominamos propiedades, configuradas de manera diferente en cada caso. 43. Estudio. Proceso de captación y aprendizaje de conocimientos ya elaborados, mediante la comunicación, a partir, principalmente de la cátedra, de la lectura de libros complementarios y de consulta y otras experiencias de los sujetos. 44. Experiencia. Vivencia de fenómenos mentales en un momento dado, de un hecho real en un espacio, un tiempo y una historia determinada. 45. Facultad. Unidad académica fundamental de organización y formación académica, en que se divide una universidad, para cumplir con sus fines. Están integradas por profesores y estudiantes, en ellas se estudian una o más disciplinas o carreras. Agrupa en su seno a las escuelas profesionales, a los departamentos y a ciertos institutos. 46. Fuentes de información. Origen material de la información o lugar donde se puede encontrar. Puede ser una persona, una institución o un documento. Las fuentes pueden ser primarias, secundarias o terciarias en conformidad con el carácter de la información transmitida. 47. Gen. Unidad biológica de información genética, que se autorreproduce, y se localiza en una porción diferenciada de un cromosoma determinado. 48. Grado académico. Nivel universitario que se alcanza como honor y evidencia el dominio de un campo del conocimiento y que habilita para el ejercicio académico. Se testimonia a través de un diploma. Los grados son, de bachiller, maestro y doctor. 49. Hormonas. Mensajeros químicos, como los que producen las glándulas endocrinas. Están producidos en un tejido y afectan a otro. 50. Índice. Designa una lista ordenada de temas, palabras significativas, autores, lugares, etc. que comprende un documento, y se colocan al principio o finalizar el documento con el propósito de facilitar su consulta. Se admiten los siguientes tipos de índices. Índice de contenido o temas, índice de autores u onomástico, índice de títulos. Índice de lugares o geográfico. También se admite un índice general. 51. Indización. Acción de indizar, operación documental que consiste en extraer de un documento los términos más expresivos de su contenido, los autores o títulos mediante palabras más significativas, palabras clave, que en el lenguaje documental se llaman descriptores. 52. Información primaria. Se emplea a veces para designar los documentos primarios o la bibliografía primaria y se refiere a los documentos originales de información registrada o sin registrar. Investigación bibliográfica o documental, búsqueda sistemática y exhaustiva del material publicado sobre un tema específico. 53. Información. Elementos simbólicos utilizados para comunicar el conocimiento científico y técnico, independientemente de su carácter, numérico, textual, icónico, etc. De los soportes materiales, de la forma de presentación, etc. Se refiere tanto a la sustancia o contenido de los documentos como a su existencia material. También se emplea este término para designar tanto el mensaje, contenido y forma, como su comunicación, acción. Cuando es necesario se distinguen entre la información bruta, hechos, conceptos, representaciones y los documentos en los que está registrada. 54. Inteligencia. La capacidad para mostrar un comportamiento adaptativo orientado hacia objetivos. Implica las cualidades necesarias para aprovechar la experiencia, resolver problemas, razonar y afrontar con éxito desafíos y alcanzar objetivos. 55. Interaprendizaje. Forma de aprendizaje mediante el cual es posible no solo lograr objetivos cognitivos, sino afectivos, psicomotores, destrezas, principalmente en experiencias sociales para actualizar experiencias con nuestro medio geosocial. 56. Investigación. Proceso sistemático de indagación que pretende lograr un conocimiento demostrable con el cual se pueda dar respuesta y solución a un determinado problema específico. Puede hablarse de investigación. 57.
La aptitud académica del estudiante es la idoneidad que demuestra el estudiante a través de medios y procedimientos técnicos para emprender con éxito aprendizajes académicos o adquirir capacitación ocupacional. 58. Lectura y comunicación. La lectura es comunicación amplia y profunda entre el lector y el autor. Se comunica con facilidad, lo más recóndito del espíritu y se encuentra el eco como ámbito inmenso de una respuesta que se internaliza y que luego aflora con expresión propia en un acto de creatividad. 59. Medio ambiente social. Es el entorno de relaciones sociales en el cual una persona desempeña sus vivencias, o una unidad de acción social. El medio ambiente social puede ser considerado como el hábitat humano por excelencia, y completamente incluye las características del medio físico. 60. Memoria a corto plazo. La memoria funcional que contiene brevemente unos pocos ítems, por ejemplo los 7 dígitos de un número telefónico mientras se marca, antes de que se almacene o olvide la información. 61. Memoria a largo plazo. El almacenamiento relativamente permanente e ilimitado del sistema de la memoria. 62. Memoria icónica. Una memoria sensorial momentánea de los estímulos visuales, una memoria fotográfica o de imágenes gráficas que no dura más de un segundo. 63. Memoria sensorial. El registro inmediato e inicial de información sensorial en el sistema de la memoria. 64. Método. Conjunto de etapas y pasos a seguir que sirva para planificar, orientar y controlar una actividad tendiente a conseguir un fin. Incluye principios, técnicas, instrumentos, en suma estrategias para conseguir algo. 65. Mnemotecnia. Auxiliares de la memoria, especialmente de las técnicas que utilizan una imaginería vivida y recursos organizativos. 66. Neurona. Una célula nerviosa, elemento básico de la estructura del sistema nervioso. 67. Neuronas motoras. Las neuronas que transportan la información emergente desde el sistema nervioso central a los músculos y las glándulas. 68. Neuronas sensoriales. Las neuronas que transportan la información que ingresan desde los receptores de los sentidos al sistema nervioso central. 69. Olvido. Es una condición de la mente humana, por la cual el hombre no es capaz de recordar hechos u objetos acontecidos en algún momento y que fueron registrados en su cerebro. 70. Paradigma. Prototipo, modelo o muestra, que se forma en consideración frente a algo, se puede tomar también como ideas ejemplares de cada cosa. En educación, paradigma es tornado como modelo. La elección de modelos educativos, restrictivos o abiertos, ha sido objeto de controversia en la búsqueda de fórmulas adecuadas que permitan conciliar el respeto por la autonomía de la persona con las exigencias de la sociedad y la democratización de la acción educativa. 71. Percepción. Imagen sensorial de las características estructurales exteriores de los objetos y procesos del mundo material, que influyen directamente sobre los órganos de los sentidos. Organización mental de los datos sensoriales que lleva al conocimiento de un objeto exterior. Acto de darse cuenta de la existencia de objetos en el espacio dotados de consistencia y a los que atribuimos cualidades. Es un proceso de síntesis complejo que se acrecienta con la experiencia. Es una organización informativa de datos sensoriales, expectativas, necesidades, etc. 72. Plan de estudios. Listado de asignaturas convenientemente distribuidas a lo largo de los semestres o años académicos que dura la carrera profesional. Considera los créditos académicos, las horas teóricas, horas prácticas y total de horas de clase por asignatura. Forma parte del plan curricular. 73. Prerequisito. Asignatura previa e indispensable al conocimiento o aprobación de otra u otras. 74. Procesamiento de información. Operaciones que deben efectuarse para proveer determinados servicios o productos, en cualquier etapa del proceso de transferencia de información. 75. Récord académico. Estatus académico del alumno al concluir un ciclo lectivo, que comprende relación de asignaturas cursadas, notas obtenidas, orden de mérito y demás anotaciones pertinentes. 76. Recuperación de información.
El proceso de búsqueda y obtención de la información o de los datos almacenados en un catálogo, un índice, un documento secundario o un registro automático. Puede referirse también al proceso de extraer información del almacenamiento de recuerdos de la memoria. 77. Resumen. Es una breve indicación de contenido de un artículo u otra obra, que se publica independientemente de él e incluye la referencia bibliográfica apropiada. Suele estar redactado por otra persona, distinta del autor, aun cuando puede estar basado en la sinopsis del autor, que acompaña al artículo u obra. 78. Semestre académico o lectivo. Periodo de estudios que comprende 90 días útiles y permite seguir una asignatura completa, con carácter terminal. No equivale al semestre calendario, así como, analógicamente, el año académico tampoco cubre los 12 meses del año. 79. Sílabo. El término proviene del latín syllabus. Documento académico donde se registra la orientación y detalles de una asignatura. Contiene los datos informativos, objetivos o competencias, contenidos, estrategias didácticas, materiales y medios didácticos, evaluación y fuentes de información de una determinada asignatura. 80. Síntesis. Habilidad para integrar a un conjunto los elementos de un todo. Luego de haber realizado una lectura en forma analítica se comprende el texto, acerca de algo, solo se puede hacer síntesis como operación, implica la composición de un todo mediante la reunión estructurada de sus partes, previamente separadas o aisladas entre sí. 81. Sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. 82. Socialización. Es un proceso donde cada individuo social aprende las pautas de conducta y las normas que le son indispensables para que se desempeñe regularmente, sin problemas dentro del ámbito de la sociedad a la cual pertenece, o dentro de la cual tiene que actuar circunstancialmente. 83. Técnicas del estudio. Parte complementaria e indispensable de la metodología del estudio. También es considerado como los procesos e instrumentos especializados con los cuales es posible llevar a la práctica el método de estudio. 84. Técnicas. Conjunto de procedimientos, recursos y aplicaciones de una ciencia. Es mejor hablar de técnicas porque son varias y provisionales. Determina la selección de los instrumentos. 85. Título profesional. Testimonio universitario de aptitud de un campo del saber, que habilita para el ejercicio de una profesión. Es alcanzado al término de una carrera tras el cumplimiento de las normas académicas específicas. Se patentiza a través de un diploma. 86. Tronco cerebral. El núcleo central del cerebro, que comienza donde se ensancha la médula espinal e ingresa en el cráneo. Es la parte responsable de las funciones automáticas de supervivencia. 87. Voluntad. Es la capacidad de cumplir lo que uno se ha propuesto realizar.